En esta lección vamos a ver cómo se puede lanzar y propagar una excepción. Bien, primero hablaremos de lo que es el concepto de propagación de una excepción. ¿Qué es propagar una excepción? Bueno, tenemos un método en el que vamos a realizar una serie de operaciones, por ejemplo, utilizando métodos de clases que pueden lanzar excepciones de tipo checked y que por lo tanto el compilador nos obliga a capturarlas, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí tenemos el típico caso, la buffer reader, que es una clase de entrada-salida para leer datos de entrada, y bueno, pues la llamada a su método readline, pues puede provocar una excepción y exception de tipo checked y el compilador por lo tanto nos obliga a capturarla. Pero imaginemos que dentro de este método no queremos hacer la captura de excepción porque no sabemos muy bien qué hacer, sino que queremos que, bueno, si se produce la excepción, sea el punto de llamada a este método el que se encargue de esa captura de excepción. Pues si nosotros estamos obligados a capturar una excepción y no queremos hacerlo, lo que podemos hacer es propagarla. Y es, en vez de meter el tratamiento con el bloque try-catch de la excepción, declaramos dicha excepción en la cabecera del método. Entonces ya el compilador no nos obliga a capturarla aquí. Si se produce, pues como la tenemos aquí declarada, la excepción se propagará al punto de llamada. Será el programa que hace la llamada a método el que estará obligado a introducir el tratamiento de la excepción, generar ese tratamiento de la excepción a través de los bloques try-catch. Bien, también desde un programa podemos forzar nosotros el lanzamiento de una excepción como una manera de avisar al punto de llamada de que algo ha sucedido. Por ejemplo, imaginamos el método, otra vez, que queremos realizar una serie de operaciones y pues queremos informar al punto de llamada de que se ha producido una IO exception. Por ejemplo, puede ser, pues simplemente la simple llamada al método readline, como hemos visto antes, pues podría provocar la IO exception y propagar la excepción. Pero ¿y si nosotros queremos forzar el lanzamiento de la excepción de código porque hemos determinado que en función de no sé qué dato que hemos leído, pues eso se considera un error de entrada-salida? Pues la podemos forzar nosotros a través de esta instrucción, throw y el objeto de excepción. Creamos el objeto de excepción y lo lanzamos, ¿vale? O sea, esa sería la manera de lanzar una excepción al punto de llamada. Lógicamente, no solamente basta con lanzarla, hay que propagarla también. Lanzamiento y propagación van, digamos, un poco de la mano, porque si nosotros no propagásemos la excepción y simplemente escribiéramos throw el objeto de excepción, pues la estaríamos lanzando nosotros mismos. O sea, el compilador nos obligaría aquí a introducir el tratamiento de excepción, el bloque try-catch. Como el objetivo de lanzar una excepción es que sea otro el que la capture, el punto de llamada, pues hay que propagarla también utilizando la cláusula throws. Importante que tengas en cuenta que si se trata de una excepción checked, de tipo runtime, no es necesario entonces hacer el throw, la declaración para la propagación. Se propagará automáticamente. El compilador no nos obligaría a indicar el throws. Por último, comentar que podemos crear en un programa excepciones personalizadas. Muy probable que te encuentres alguna pregunta de examen donde aparezca una declaración de una excepción nueva y luego unas clases donde se hace una generación de un objeto de esa excepción, se lanza, se propaga, etcétera, ¿vale? El objetivo de las clases personalizadas de excepciones es que desde los programas, los propios programadores puedan avisar al punto de llamada de situaciones anómalas que se hayan producido. Bien, para crear una clase de excepción personalizada, lo único que tenemos que hacer es crear una clase que herede excepción, nada más. No es necesario añadir ningún método adicional, o sea, simplemente con el hecho de que herede excepción ya es una excepción además de tipo checked, es decir, cuando se utilice un objeto que pueda lanzar esa excepción se nos va a obligar a capturarla. Por lo tanto, con esto sería suficiente. Entonces, fíjate bien ante una posible pregunta de examen donde se intente tratar esto como una excepción, esta clase que efectivamente herede exception. Esa es la clave para que se pueda tratar como una excepción. El objetivo, ya digo, es que desde un programa se pueda avisar al punto de llamada a ciertos métodos de ese programa, de esa clase, que se produce alguna excepción, que ha habido una situación anómala, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un método que hemos creado dentro de una clase donde tenemos una serie de instrucciones y si se produce determinada situación queremos avisar al punto de llamada a quien está usando el método de C1 de que algo ha ocurrido a través de una excepción personalizada, test exception en este caso.
¿Qué haríamos para lanzar la excepción? Pues lo que ya hemos visto, la instrucción throw seguido del objeto de excepción. Creamos el objeto de excepción y la lanzamos. Implica que hay que propagarla para que pueda llegarle al punto de llamada, si no nos obligaría al compilador a introducir el try catch aquí, cosa que no tendría mucho sentido porque lo que queremos es lanzar la excepción para avisar al punto de llamada. Entonces el lanzamiento y la propagación, pues como ves, van de la mano. Total, que en el punto de llamada, pues en el momento en el que se crea un objeto de la clase, y bueno, pues en el momento en el que se hace la llamada método, no cuando se crea el objeto, cuando se crea el objeto pues se crea y ya está, pero cuando se va a hacer la llamada al método, el compilador detecta que ese método puede lanzar una test excepción y nos obliga a introducir el control de excepciones, try catch. Entonces sería dentro de ese programa que utiliza el método de C1 el que tendría que encargarse de hacer esa captura de excepción, pues utilizando los bloques try catch que ya hemos comentado.